Buenas noches, mi nombre es Paola Andrea Domínguez Vélez, mi código es 2020-599-56 y yo me encargaré de explicarles en términos generales cómo implementamos todas las necesidades de nuestro proyecto final. Nosotros nos encargamos de implementar todo en una clase denominada Grafo y allí implementamos tanto el algoritmo de Print como el de Kruskal, pero el principal es el de Print. A ese le dedicamos más tiempo y lo explicamos de mejor manera. Bueno, la clase de grafos se encarga de recibir una matriz de adyacencia e internamente se va a encargar de manejar una lista de aristas y una lista de nodos que nos servirá para el dibujado de los grafos y para otras cosas. Listo. Por ejemplo, lo de la lista de aristas, lo que se encarga, por ejemplo, tenemos este grafo y lo que haría es básicamente acá como aparece, se indicaría así, por ejemplo, de D a E, hay una arista y su peso. Y así sucesivamente con todas las aristas que existan en el grafo. Acá tenemos los métodos que nos apoyan para obtener lo que les mencioné. Acá está el obtener lista aristas, el obtener lista nodos y así, etcétera. Ok, ahora viene el algoritmo de Print. El algoritmo de Print lo que se encarga es recorrer desde un vértice que usted elija de primero, recorre las aristas y elige el de peso mínimo, ¿cierto? Para así ir desbloqueando vértices y nuevamente hacer ese proceso de ir analizando aristas con las que tenga adyacencia ya los vértices desbloqueados y elegir el de menos peso. Por ejemplo, acá el algoritmo en código funciona de la siguiente manera. Se tienen tres ciclos, ¿cierto? El primero se recorre hasta n-2, el número de vértices menos 2, porque es lo que necesitamos para reiniciar unos valores que usaremos. Por ejemplo, trabajamos con un mínimo. Esto sirve como variable de apoyo o como pivote, algunas veces se llamaría, un agregar vértice, que indica pues el vértice que se desbloquea en el camino y la arista encontrada. Listo. El ciclo más exterior se encarga es básicamente de reiniciar estos valores, nada más. El ciclo más, bueno, el interior, que no es el más interior, se encarga de recorrer una lista de vértices que manejamos acá, donde un ejemplo que si en la posición uno de esos vértices hay un 0, significa que aún ese vértice no se encuentra en nuestro árbol de expansión, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es recorrer esa lista de vértices siempre y cuando haya un 1, que significa pues que ya se está trabajando con ese vértice. Se recorrería acá y se iría evaluando cada una con el valor del peso mínimo hasta el momento para ver si hay que cambiarle el valor o no. Y listo, acá es donde se almacena esos datos, si cumple lo que acabé de mencionar. Y acá agregaríamos el vértice que encontramos, el nuevo vértice, lo agregaríamos en la lista de vértices, en la posición en la que se encontró y la colocaríamos en 1. Y ya agregaríamos la arista encontrada pues en la lista de aristas. A continuación, mi compañera Valentina les va a explicar lo de Kruskal. Quisimos implementar el algoritmo de Kruskal, aunque no era necesario, pero queríamos hacer como la comparación entre el del Print y el de Kruskal. El de Kruskal en cuestión es un poco más sencillo de explicar, pero un poco más difícil en términos de código. El de Kruskal funciona de esta manera. Hace una lista de pesos desde el menor al mayor. Entonces, en esta imagen podemos ver que tenemos dos aristas que tienen el mismo peso y es el menor, que es 5 y 5, que es de la A a la B, de la E a la D. Entonces, él empieza a agregar esas aristas, las que son del peso mínimo. Listo. Ya ahora el mínimo se convierte en 10, la agrega y así sucesivamente. Cuando él encuentra un ciclo, lo ignora y continúa con la que sigue siendo menor. Ejemplo, si tenemos una arista que sea 3, 4 y tenemos una que sea 5, pero con ese 5 se hace un ciclo, entonces ignoramos ese 5
y continuamos con con el siguiente que sea menor, a los que restan. Y así es como funciona el algoritmo de Kruskal explicado verbalmente. Ya mi compañero se los va a explicar un poquito por encima cómo va el código, ya que el código lo tomamos inspirado, que ya lo habíamos visto. Bueno, mi nombre es Juan David Moreno y voy a explicarles la parte principal del algoritmo de Kruskal, el cual comienza con tres variables, perdón. Una que nos sirve de iterador, que recorre la lista de aristas, y otro que es un iterador y una lista llamada vértices, en el cual se van a almacenar los vértices del grafo. En la siguiente línea de código, en self.listaAristas, esta función lo que permite es organizar de menor a mayor cada uno de la lista de aristas. La lista de nodos de árbol de expansión mínima es donde se van a guardar todos los nodos resultantes después de aplicar el algoritmo de Kruskal, ya que si tomó el nodo A y el nodo B, estos se van a ir reflejados en esa lista. Y el rango es una lista en donde se van a ir almacenando ceros, los cuales van a servir más adelante en una función auxiliar. El primer for, lo que hace es agregar los nodos a la lista del árbol de expansión mínimo, y el while escoge la arista más pequeña del grafo, así como había explicado Valentina, que comienza a analizar cada uno de los pesos de cada arista y escoge la más pequeña. Y ese if lo que nos permite es validar si no se cumple, si se da un ciclo, y si se cumple un ciclo, lo va a desechar prácticamente ese nodo para que no exista ese ciclo. Ya con los métodos que ayudan a esta función, el primero sería el de buscar, que está más arriba, la cual nos permite encontrar un nodo al cual queramos en la lista de nodos, y el de reorganizar, que modifica la lista de los vértices del grafo, y ahí es donde se utiliza la lista de rango, la cual había explicado anteriormente. Mi nombre es Juan Felipe Jaramillo y yo voy a escribir pues la parte de cargar el archivo y dibujar el grafo. Primero pues nosotros le pedimos un archivo al usuario, que es donde va a estar almacenado el grafo, y con ese archivo pues lo guardamos en una variable matriz que vamos a utilizar más adelante. Entonces lo que hacemos es básicamente crear un grafo a partir de esa matriz que cargamos, que es una matriz de adyacencia, porque la clase grafo que nosotros tenemos pues recibe una matriz de adyacencia y a partir de la misma crea un grafo. Ya teniendo el grafo en grafo ejemplo, pues nos apoyamos de la clase nx y con eso la dibujamos, .graph, entonces la dibuja simplemente. Luego utilizamos el método que nos permite la clase para añadir vértices con peso. Le añadimos el grafo ejemplo a la lista de listas y simplemente ya queda pintado con los vértices con peso. Entonces, con el Spring Layout lo que hacemos es que indicamos la ubicación para determinar los nodos del grafo, y pues cuando decimos que sit es igual a 1 es para indicar que siempre queremos que se genere la misma imagen de un grafo, pues cada vez que se ejecute el programa. Luego, el nx para añadir labels, o sea, lo que hace es básicamente dibujar los pesos en el grafo, cada uno de los vértices, y pues luego pintamos la información del grafo, el color y todo eso. Después de tener el grafo dibujado con toda su información, llamamos al algoritmo de Kruskal y eso nos devuelve una lista de aristas pues del árbol de recorrido mínimo. Eso lo metemos en una variable lista, le decimos que al nx que lo dibuje los vértices de esa lista que ya le pasamos de rojo, y ya así queda dibujado el camino que necesitábamos en el grafo original. Con esto concluimos el proyecto final de matemáticas discretas con los algoritmos PRIM y Kruskal. Muchas gracias.